buenas noches, mi nombre es Ramón Espejo y esto es Política y Poder, Elecciones Parlamentarias 2020. Tan solo 18 días nos separan del 26 de enero, fecha en la que acudiremos a las urnas a elegir a nuestros próximos 130 congresistas. 21 partidos políticos son los que pugnan porque la mayor cantidad de postulantes ocupen estos 130 escaños. Esto le daría las mayores facilidades para poder desarrollar sus propuestas y sus planes de trabajo. Hoy estaremos con 3 candidatos, quienes nos explicarán qué pretenden hacer en caso sean favorecidos con este poder que la ciudadanía les podría otorgar. Acompáñenos a los estudios centrales. Esto es Política y Poder, Elecciones Parlamentarias 2020. Seguimos con el programa, bienvenidos a Política y Poder, Elecciones Parlamentarias 2020. Nos encontramos con Amador Merino Reina, él va con el número 20 por Fuerza Popular. Él es ingeniero pesquero y militante del partido Fuerza Popular o del Fujimorismo. En todo caso, ya nos explicará desde hace 35 años. Bienvenido, Amador. ¿Cómo estás, Ramón? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá en tu prestigioso programa que ahora trata de política. Bueno, son 35 años en el Fujimorismo. ¿Cómo lo has sobrellevado? A ver, son 35 años de fujimorista. Yo me hice fujimorista cuando tuve la oportunidad de conocer al presidente Fujimori en la Universidad Nacional Agraria. Él era docente de la universidad y se presentó para ser rector de la universidad. Vi su forma de trabajar y la verdad que me gustó mucho el pragmatismo con el que él trabajaba. Y de ahí en adelante, bueno, ya yo salí de la universidad, perdimos contacto, pero a partir del año 90 comencé a apoyarlo en todas las campañas que había, ¿no? Ahora, en un repaso rápido del Fujimorismo de estos 35 años, ha cambiado mucho porque, bueno, como se dice, mucha agua corrió bajo el puente. Pero, para no irnos muy atrás, esta última etapa, digamos, del Fujimorismo estuvo liderada por Keiko. Y se dice mucho que había un ala keikista, un ala albertista y que también por ahí estaba entrando un ala kenjista. Tú te mantienes siempre en el ala albertista, entiendo. No, el Fujimorismo es uno solo. ¿Okay? Alberto Fujimori es el líder histórico del partido, Keiko Fujimori es la presidenta del partido y ahí se terminó el asunto. Kenji era un militante más como todos nosotros. Ya, pero ahora que Keiko ha anunciado su alejamiento, ¿quién va a tomar esas riendas? En una organización el comando nunca muere. Okay. O sea, Keiko es la presidenta del partido, ella ha pedido un tiempo para ver a su familia, es lógico, ha estado 13 meses injustamente detenida, y quien dirige el partido en este momento es el secretario general del partido, que es Lucho Galarreta. Él está a cargo de la organización del partido y de todas las actividades que tenemos. Ha habido también algunos cambios, no han invitado a, digamos, congresistas disueltos que de cierto modo eran la cara visible del Fujimorismo en los últimos años. Te hablo caso de Rosa Bartra, entre otros. ¿Y eso a qué se debe? A ver, los que estamos en la lista en este momento hemos pasado por una elección en una reunión de delegados que hubo antes de la fecha de vencimiento de la inscripción, lógicamente, ¿no? Son los delegados quienes han escogido a los miembros de la lista. Tendríamos que preguntarles a ellos cuáles fueron las consideraciones por las cuales no se invitó a Rosa Bartra, a Jenny Vilcatoma. ¿Tienes alguna hipótesis tú de por qué no haya sido? Hay muchas hipótesis sobre qué cosa ha sido, ¿no? Pero yo lo que te puedo decir es que los militantes de un partido tenemos que cumplir las directivas del partido. Okay. Si tú no cumples las directivas del partido, ¿qué haces ahí? Indirectamente me estás diciendo que ellas no cumplieron las directivas del partido. Yo particularmente creo que ha sido eso. Creo que hay eso. O sea, todos nosotros en un partido tenemos un fin, un objetivo. Antes de entrar de lleno a tus propuestas, la última sobre este tema. ¿Sientes? La última. La última, te prometo.
que este programa es para escuchar propuestas, pero No, también la política. Yo sé que la política es interesantísima, ¿no? y cautiva, ¿no? ¿Sientes que el fujimorismo es responsable de esta situación sui generis de disolución del Congreso y de esta nueva elección extraña en la cual solamente vamos a elegir a candidatos a congresistas por 15 meses? Yo creo que el fujimorismo no es el responsable. Okay. Yo creo que hay congresistas de todas las bancadas que son responsables de esta situación. Pero el 73 de 130... Ya no era 73 en ese momento, era 53. Pero creo que todos, en todas las bancadas, han contribuido. Y en esa proporción más responsabilidad. Para ponernos, bueno, no sé si hemos tenido 2 o 3, pero no se trata de que la proporción sea en función a la cantidad de congresistas que tenían, ¿no? Bueno, cambiemos ahora sí, vayamos a tu propuesta. Cerrado ese tema. Por ahora. Por ahora, perfecto. Voto voluntario. La calidad del voto no se logrará con multas, sino con educación. Polémica propuesta. Sí, por supuesto. Yo creo que todos tenemos el derecho de votar, porque así lo dice la Constitución, pero no deberíamos tener la obligación. Yo creo que el voto debe ser voluntario y aquellos peruanos responsables van a emitir su voto y a elegir a los candidatos que ellos creen que van a definir el futuro del país. Ok, la pongo a prueba. El voto voluntario genera mucha ausencia, mucho ausentismo. ¿Eso es bueno? Mira, el peruano es responsable. Por más que no lo vemos así, yo creo que el peruano es responsable. Y a la hora que vea que su futuro esté en juego porque puede ser elegido un candidato de izquierda que nos va a convertir en un país chavista, te aseguro que todos van a ir a votar. ¿Sí? Sí, yo estoy convencido de eso. Hay muchos... El Perú en su gran mayoría es un país informal. Pero te has olvidado de algo importante. Hay un gran desánimo por la política, sobre todo por los jóvenes. Sí, claro que sí. ¿Cómo hacer? Entiendo que debe estar dentro de tus propuestas, nos gustaría que nos expliques, para, además del miedo a que algún candidato de izquierda llegue al poder, ¿cómo hacer para fomentar ese interés nuevamente en los jóvenes por la política? Mira, una de mis propuestas es fortalecer a los partidos políticos. Los partidos políticos han dejado de ser lo que eran hace unos años, pero mi idea es, el partido político es la base de la democracia en un país. O sea, tú empiezas a hacer tu vida política en un partido. Esos que aparecen por generación espontánea, hemos visto los resultados que tenemos, ¿no? O sea, por generación espontánea apareció Ollantumala y mira cómo terminó, ¿no? Pero Alberto también apareció por generación espontánea. No, Alberto hizo una carrera. Hizo una carrera y comenzó en el rectorado de la Universidad Agraria. Pero como profesor, no político. Como profesor, después fue decano, después fue presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, fue haciendo política y formó un movimiento. Okay. O sea, él formó el movimiento, formó Cambio 90. Me interesa, y en esa línea, la prohibición de la reelección presidencial permanente, que nunca más, o sea, claro. Eres presidente una vez y ya está. Es un tema que yo lo pongo a discusión. O sea, yo opino que el sistema americano funciona. 4 años, postulas a una reelección por 4 años más y después te vas a tu casa y te vas siendo el señor presidente. Pero son hay dos periodos. Claro, ¿no es cierto? Hoy día, los cambios que ha habido en la Constitución dicen que eres presidente una vez, en la siguiente no puedes presentarte, en la siguiente sí, en la subsiguiente también. O sea, puedes estar eternamente... Como si dejando una. Claro, dejando una. Entonces, mi propuesta es no. O sea, una fuiste nomás presidente. Por eso te digo, pongo el tema sobre la mesa. Mi opinión es que debería haber una reelección inmediata con 4 años, ¿no es cierto? O sea, como el sistema americano. Como el sistema americano. Y después no. Ahora, si no quieren la reelección inmediata, que tampoco venga la posterior. ¿Esa propuesta es tuya o del partido? Es una propuesta mía, que la cual he compartido con algunos candidatos y están de acuerdo. ¿Están de acuerdo? ¿No? Sí. Sobre todo los candidatos que son militantes de base, ¿no? Porque ellos... ¿Y en la idea es que el militante vaya creciendo, claro, vaya desarrollando. O sea, una carrera política dentro de un partido. Una carrera política, así es. Y en esa línea, digamos, sería 2 inmediatas. ¿Y esa segunda también incluiría el Congreso? ¿O sería por separado la elección congresal con la Yo presidencia? creo que debe ser por separado. Es más, una de mis propuestas es que eso exista la renovación por tercios, a la mitad del periodo. Ya. O
O sea, creo que en parte esa ha sido una de las causas por las cuales ha sucedido todo lo que ha sucedido ahora, ¿no? O sea, tiene cierta lógica porque, digamos, son dos líneas de elección de dos poderes diferentes, Así es. ¿no? Nuestro sistema está integrado por tres poderes. Ejecutivo, legislativo y judicial, así es. Solamente el Ejecutivo y el Legislativo se eligen Sí. por voto popular. Lo que no, digamos, no se ha aprobado es que sea la elección por separado. De cierto modo, esto lo generaría, las propuestas que tú planteas. Sí, sí. En el caso de la renovación parlamentaria parcial, ¿cada cuánto tiempo sería? A la mitad del periodo. En la mitad de 5, o sea, 2,5. 2,5, así es. Si podemos lograr bajar a 4 el periodo Y presidencial... que cada 2 años haya y que cada 2 años haya una renovación por tercio, claro, te van a decir, está loco, se gasta un montón de plata. Mire, estamos gastando plata ahora. Absurdamente, ¿no? Ya, pero volviendo al punto 1 del ausentismo, en el ideal que esto se plasme, voto voluntario, cada 2 años elecciones congresales, cada 4 años elecciones... Renovación por tercios. Renovación. Pero es ir a votar. Es ir a votar para que tú votes por los que quieres que se queden, ¿no? O sea, eso va a acercar al congresista más a su población. Por ejemplo, el caso de Lima. El caso de Lima es un distrito electoral completo. O sea, 8 millones de habitantes. O sea, ¿crees tú que los congresistas que viven en Miraflores o en San Juan del Lurigancho conocen la problemática de San Bartolo? Debemos dividir Lima en 4 distritos electorales. Ya. Para que cada zona tenga sus representantes. Tenga gente Lima Norte, Lima vive, Sur. Lima Norte, Lima Este. Sur, Centro Oeste, Lima Este y Lima Oeste. Digamos, Lima Este sería prácticamente San Juan de Lurigancho. Prácticamente San Juan del distrito Lurigancho electoral. con Lurigancho de repente, ¿no? Ya, claro. O sea, habría que ver, ¿no? Había en algún momento una propuesta de que San Juan de Lurigancho sea prácticamente un departamento, Una provincia ¿verdad? como es el Callao. Es cuestión de sentarse, ver, Segmentar un poco, ¿no? segmentar. O sea, es lógico. O sea, el representante de San Bartolo, por poner un caso, o sea, no va a venir a San Juan de Lurigancho. Claro. Y los pobladores, cuando quieran ver un problema, tampoco van a recurrir a él, van a recurrir a uno más cercano. Entonces, debemos dividir Lima en 4 distritos electorales. Por lo menos es mi propuesta, ¿no? De repente hay una propuesta mejor. Sí, que pero diga 5. digamos, evaluada por técnicos podría Así viabilizarse es. de la mejor manera. Así Y la es. última que quería comentar, que me parece también interesante porque, digamos, hay un tema de corrupción latente en lo que es la administración pública, y tú propones un gasto de calidad. Dice que propone que la designación de altos funcionarios en gobiernos regionales y municipales esté a cargo de servir. Así es. ¿Por qué? A ver, ¿qué cosa es lo que ha ocasionado que haya mucha corrupción? Una de las causas, ¿no es cierto? Son los cargos de confianza. O sea, yo nombro al señor porque Claro. es mi compadre. Porque me ayudó en campaña. Porque me ayudó en campaña. Entonces, te deben favores. Entonces, esa no es la idea del servidor público. O sea, en el servicio público tiene que haber una meritocracia. O sea, tú tienes que saber que si entras al servicio público, vas a ir avanzando hasta llegar a ser un gerente regional o un gerente municipal, o una línea de carrera y con un buen sueldo. Y servir se encargaría de designar a los idóneos mediante procesos, entiendo. Y servir se encargaría primero de seleccionar al personal. O sea, servir tiene que ser el gran headhunter, el gran cazador de talentos del Estado peruano. Hoy día depende de quién, de la PCM. O sea, tiene que ir a las universidades y buscar a los primeros puestos de las universidades y decirle, vente a trabajar conmigo al Estado. Yo te ofrezco una carrera en el Estado. Otra propuesta interesante, pero digamos que también requeriría un amplio consenso porque ataca estructuras que vienen de años y que seguramente también debemos ponerlas a prueba, porque ya hemos visto que no están resultando, sobre todo en el manejo de la administración pública, del tesoro público, que tiene que ver con los altos funcionarios, como tú dices, designados a dedo. Estás atacando, digamos, ya un problema, digamos, punzante, ¿no? Así es. O sea, el cargo de confianza tiene que ser muy específico. Cuando llega un ministro, nombra como sus Hay un asesores. asesor, claro. Asesor. Asesor, ¿no es pero cierto? no. Pero la línea de carrera del ministerio tiene que ser el viceministro, que es el cargo más alto, que es un funcionario de carrera, o sea, que sabe cómo funciona el ministerio, cómo camina. Claro, muchos me van a odiar, me van a decir, oye, estás malogrando los puestos de trabajo,
Pero hay que pensar en el país. Claro, exacto. Hay que pensar en el Perú primero. Hay que romper algunas ideas también, Hay ¿no? que romper paradigmas, hay que romper ideas. O sea, tenemos que avanzar. Amador, ha sido un gusto estar contigo. Amador Merino Reina va con el número 20 de Fuerza Popular. Te felicito y espero que tengas mucha suerte en las próximas elecciones. Espero volver a conversar contigo también sobre este y otros temas más. Muchísimas gracias. Sí, claro que sí. Este 26 de enero te invito a que votes por Amador Merino Reina, un candidato con experiencia, con honestidad, militante de base, marca la K y escribe el 20. Ponle un 20 al Perú. Fue Amador Merino Reina Meneses, número 20 de Fuerza Popular. Vamos a una breve pausa y regresamos con más del programa. Esto es Política y Poder, Elecciones Parlamentarias 2020. Los canales que tanto esperabas y tú los pediste ya están en la programación de Ves Cable. ESPN, ESPN 2, ESPN 3, Disney Channel, Disney XD y Disney Junior. 6 canales que se suman a la programación de 80 canales internacionales y con contenido propio que harán disfrutar a toda tu familia. Exactamente, mister. Si quieren obtener nuestros servicios, tienen que comunicarse a nuestra central telefónica y si no, en la página web como www.vescableperú.com.p y también, mister, en las redes sociales de Facebook y de Instagram como Ves Cable Perú Oficial. Ves Cable Perú, orgullosamente peruanos. Mister, ¿y cómo está Ves Cable? ¡Espectacular! Visítanos en San Hilarión Este, Manzana H1, Lote 4, Urbanización San Hilarión. Y llámanos a nuestra nueva central telefónica 640-9380. Porque somos Ves Cable, orgullosamente peruanos. Continuamos con el programa, esto es Política y Poder, Elecciones Parlamentarias 2020. Nos encontramos con Pablo Castro, él es antropólogo y postula al Congreso de la República con el número 17 por el Partido Morado. Pablo, bienvenido. ¿Cómo está, Ramón? Muy buenas noches. Gracias por brindarme este espacio para que la ciudadanía pueda conocer las propuestas del Partido Morado y las mías en particular. Dentro de las ideas del Partido Morado, estuve revisando un poquito de tus propuestas, básicamente son lineamientos de partido. Entiendo, y son bien amplios y la verdad bastante interesantes, pero me deja la sensación de que son lineamientos como que a largo plazo, ¿verdad? Entiendo que Julio Guzmán, que es el líder del Partido Morado, ha planteado esto, no sé, como para empezar un proyecto largo. Exacto. El Partido Morado, desde que, después de que nos excluyeron en la campaña del 2016, empezó a construirse. Y desde la primera etapa de su construcción arrancó con la generación del próximo plan de gobierno. O sea, tenemos 3 años de trabajo en la propuesta de diversas opciones para el plan de gobierno que se iba a implementar del 2021 al 2026. En ese contexto es que sucede esta disolución del Congreso y se necesita ahora elegir un Congreso complementario que pueda regir por básicamente los próximos 14 meses. Entonces, se han escogido la agenda legislativa del Partido Morado ha sido escogida pensando en algunas situaciones que necesitan por su urgencia implementarse para generar bases institucionales que nos permitan en el 2021 poder implementar de mejor manera el plan que tiene el Partido Morado y asimismo poder consolidar la democracia y una nueva democracia diferente. Ahora, dentro de esta plataforma de cambios, ustedes proponen una reforma del Congreso. Así es. Y me ha parecido interesante ver propuestas como reducción del gasto excesivo, y habló de la semana de representación. Entiendo que no eliminar la semana de representación, sino los gastos o los bonos que cobran los congresistas. Exactamente. Pero ayer conversaba con una candidata y decía, pero son necesarios porque congresistas, sobre todo que vienen de provincias, necesitan esos bonos para poder movilizarse a sus... A ver, el congresista debe tener un sueldo y tiene que ser un sueldo justo, adecuado para el trabajo que desempeña.
Y ese sueldo debe estar claramente definido. Los bonos son parte de un sueldo encubierto. ¿Okay? Los bonos por representación, yo digo, ¿por qué tenemos que tener un bono por representación si representar es parte de la labor del congresista? Lo que le correspondería en todo caso al congresista es tener los viáticos necesarios para poder ejecutar o desarrollar sus funciones de sus lugares de origen. Pero antes eran viáticos, solo que, si mal no recuerdo... Eran viáticos que eran muy mal controlados. Exacto. Porque no había transparencia. Exacto. Nosotros decimos un sueldo claro para el congresista y... De ahí sale el tema del comepollo, pues justamente. Exactamente, porque no existe transparencia en el Congreso. Nosotros vamos a hacer un Congreso totalmente transparente. Ustedes proponen regresar a los viáticos, pero con mayor control. Exacto. Esa sería la propuesta. Exacto, porque es lo que corresponde. Ya. En realidad el bono lo que es un sueldo encubierto para los congresistas y no debería ser así. Ok, dentro de este mismo... digamos, cambios, también hablaron de los números de asesores. También otros candidatos que entrevisté ayer me decían, no, pero son solo 2 asesores, pero había que aclarar algo, son solo 2 asesores con ese nombre de asesores, pero son aproximadamente 5 o 6 trabajadores que dependen de un despacho de congresistas. Incluso más en caso de algunos parten los sueldos, ¿no? Tienen un sueldo completo, lo parten en 2 y contratan a 2 técnicos, digamos. El Congreso se ha convertido en una agencia de empleo, donde cada congresista convoca seguramente a aquellas personas a las que le debe algún favor de campaña para que puedan recuperar algo de su inversión. ¿No es cierto? Nosotros creemos que las bancadas deben tener asesores de bancada, porque si llegamos con un plan, una agenda legislativa, es una agenda legislativa común y no debemos entonces tener cada uno un asesor cuando las propuestas son de bancada. Entonces vamos a limitar en ese sentido las contrataciones de asesores individuales para los congresistas y vamos a tener asesores que nos van a ayudar en las propuestas que como bancada tenemos y van a servir para todo el grupo parlamentario. Ok, pero hay un tema ahí. En este momento, y eso también es bueno que la gente lo sepa, son aproximadamente 250, un poquito menos, trabajadores fijos que están trabajando en el Congreso y de repente es excesivo porque en este interregno solamente funciona la comisión permanente. Han gastado más de 1 millón de soles en estos trabajadores, pero votarlos también es un gasto fuerte. Son trabajadores de planta, son trabajadores que tienen años en el Congreso y requieren una indemnización, una liquidación, etcétera. Son situaciones que ciertamente se tienen que analizar dependiendo de la categoría de trabajador que tenga cada uno de ellos. En efecto, si tienen ciertos derechos adquiridos, no pueden ser votados sin un debido resarcimiento por el tiempo que han trabajado. Pero son reformas que se necesitan hacer desde el Congreso, porque de lo que más carece este Congreso es de credibilidad y confianza. Y si queremos nosotros generar una nueva apuesta para que la ciudadanía tenga confianza en sus congresistas y pueda ver que realmente están trabajando a su servicio, necesitamos reducir ese número excesivo de personal, porque esto es una agencia de empleo, donde cada congresista utiliza los recursos del Estado para devolver favores políticos. Eso es cierto porque hemos visto que en cada cambio de mando, las colas con los folders era impresionante. Hay un tema que también me interesa mucho. Hablan de reforma judicial. Dentro del tema de la reforma judicial, se empezó con la Junta Nacional de Justicia, que ha sido muy polémica. Exacto. Ustedes plantean, dicen, estaremos vigilantes al proceso de elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ya que han visto el proceso, ¿cuál es su posición respecto de eso? En principio, la Junta Nacional de Justicia era una gran oportunidad para ver los procesos de cambio que se necesitan dentro del sistema de justicia. Pues nosotros sabemos que el Consejo Nacional de la Magistratura ha estado copado por los hermanitos y la Junta Nacional de Justicia debería haber cambiado el panorama. Sin embargo, vemos que en una segunda vez que se han elegido ya estos miembros de la Junta Nacional de Justicia, han tenido una serie de fallas, una serie de cuestionamientos. Han pasado el procedimiento personas con una serie de compromisos previos que no deberían haber pasado. Pero entonces, ¿la posición cuál es?
que estas dos personas, fundamentalmente el señor Falconi y la señora Zavala, no lo que pasa es que juramenten. más que las personas es que el proceso no ha sido lo transparente que debió ser. Entonces, si nosotros queremos una Junta Nacional de Justicia con personas adecuadas para la función que va a cumplir, necesariamente tenemos que tener un proceso transparente que permita a la ciudadanía observar y ver claramente cómo se están desarrollando los procedimientos Pero para puntualmente, elegirlos. ¿cómo la plasmaría? Esa no ¿Anularían este transparencia, proceso? ¿Cuál sería la propuesta? no hemos conversado todavía cuál sería la propuesta. Tenemos ahora que han sido electos ya los miembros de la Junta Nacional de Justicia y hay 2 personas que no han juramentado. Bueno, el Congreso se elige ¿Y cuál este sería tu 26. posición personal en todo caso? Mi posición personal sería que se revise los procedimientos que se han seguido para la selección de las personas. si algo falló? Y si hay algo que ha fallado, corregirlas. ¿Incluso en los que han juramentado ya? Es posible también. Lucha contra la corrupción. Quiero terminar con esto porque mucho se dice que el Partido Morado es un partido, digamos, oficialista. Esa es la, ¿no?, como se le quiere etiquetar. Entonces, lucha contra la corrupción supone fiscalización, sobre todo de quien maneja el Tesoro Público, que es básicamente el Ejecutivo. Exacto. ¿Ustedes están en condiciones de garantizar que van a luchar contra la corrupción y van a fiscalizar al Ejecutivo? Mira, es muy clásico en la política peruana tratar de ponerte chapas o sanbenitos con tal de afectar la imagen que puedas tener. Entonces, a nosotros el Partido Morado, básicamente porque en nuestras filas, en la actual lista congresal, nos acompañan 2 personas que han acompañado las principales reformas en el anterior Congreso, como son Gino Costa y Alberto de Belaunde, dicen que somos el partido de gobierno, y eso no es cierto, no es así. Si estas 2 personas son parte de la lista, son porque básicamente todo su accionar político en el tiempo anterior ha coincidido con los lineamientos que tiene el Partido Morado, con las propuestas que ha defendido el Partido Morado. No tiene nada que ver con una relación directa con el actual gobierno. Nosotros no vamos a hacer una oposición destructiva, como por ejemplo los compañeros de las bancadas que han estado en el Congreso lo han sido, pero tampoco vamos a hacer un oficialismo geisha, porque ellos también saben serlo. Nosotros vamos a ser constructivos, nosotros vamos a apoyar aquellas reformas y aquellas propuestas que realmente le interesen y beneficien al peruano. Esas, ten por seguro que nosotros las vamos a acompañar. Y en los casos, y aquellas digamos, que no, vamos a ser incisivos en la fiscalización y en la sanción política cuando corresponde. Tu opinión personal en esta línea, disculpa que esté un poquito acelerado por el tiempo, en la misma lucha contra la corrupción, involucra en algunos casos investigaciones que tienen que ver con altos funcionarios, ministro de Transporte, presidente de la República, temas Moquegua, etcétera, Chinchero. ¿Cuál es su posición? Que las investigaciones tienen que darse. Nosotros no planteamos ningún tipo de blindaje a ningún nivel. Si hay alguna duda con respecto al accionar de algún funcionario de alto nivel, entonces debe investigarse. Y la entidad competente para hacerlo, en este caso la Fiscalía y el Congreso en alguna comisión organizadora, tiene que hacerlo y esclarecer las cosas. Pero no vamos a empezar a investigar por investigar y atacar por atacar, sino tenemos que hacer algo bastante coherente. Y la Fiscalía de la Nación es la entidad competente para hacer esas investigaciones claramente, mucho más que el Congreso, que y garantizar una separación de poderes, ¿no? Exacto, que políticamente puede interpretar las cosas de acuerdo a su conveniencia, ¿no? Pablo, ha sido un gusto estar contigo. Pablo Castro va con el número 17 del Partido Morado. Hemos puesto a prueba sus propuestas y te deseamos mucha suerte en las próximas elecciones. No sé si quieras despedirte de sus Sí, posibles bueno, votantes. a la ciudadanía de Lima decirles que este 26 de enero tienen una responsabilidad muy importante. Elegir al Congreso que va a tener que sentar las bases institucionales para entrar al tercer centenio del país
con elementos que nos permitan desarrollarnos plenamente. El Partido Morado es una propuesta nueva, el Partido Morado es una propuesta que va a defender el derecho de los ciudadanos, que va a luchar contra la corrupción y que es una propuesta que tiene también un plan a largo plazo que implica en el 2021 poder ser gobierno y acompañar también el 2022 en las elecciones regionales y municipales. Fue Pablo Castro, Partido Morado, número 17. 17. Con nosotros vamos a una brevísima pausa y regresamos con más del programa. Esto es Política y Poder, Elecciones Parlamentarias 2020. Mister, ¿y cómo está Best Cable? ¡Espectacular! Visítanos en San Hilarión Este, Manzana H1, Lote 4, Urbanización San Hilarión. Y llámanos a nuestra nueva central telefónica 640-9380. Porque somos Best Cable, orgullosamente peruanos. Hola amigos, estaré con ustedes todos los domingos en Mesa de Debate, con el análisis de la coyuntura política y la información al instante. Domingos, 11 de la mañana. Descubramos los sabores y olores que originaron la grandeza de nuestra gastronomía en su hábitat natural, en su origen. Vamos a disfrutar del origen de nuestros sabores. Acompáñanos a descubrir los orígenes de nuestra gastronomía en la costa, sierra y selva. Sabores, el origen, lo natural, lo exótico, lo mágico. Ocho y 34 de la noche. Esto es Política y Poder, Elecciones Parlamentarias 2020. Nos encontramos con Kevin Cornejo. Él va con el número 36 de Perú, Patria Segura. Kevin, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Ramón. Kevin, anteriormente habíamos conversado y la verdad quedaron pendientes algunos temas de mayor explicación. Tú has dado mucho que hablar por un tema puntual que lo voy a explicar. El primer ministro Vicente Ceballos ha anunciado el incremento del sueldo mínimo vital antes de marzo, en el primer trimestre. Kevin, tú planteaste algo similar, es decir, que el sueldo mínimo estaba por debajo del monto que debería ser, pero no por un monto antojadizo, sino producto de una fórmula. ¿El anuncio que hace el primer ministro Vicente Ceballos obedece a esa fórmula? Sí, exactamente. Bueno, quiero presentarme primero. Por supuesto. Quiero empezar. Soy Kevin Cornejo, soy ingeniero de recursos naturales, vengo con el partido Perú Patria Segura con el número 36 y su símbolo es la S. Vengo acompañando la lista con Renzo Reyardo y evidentemente una de mis primeras propuestas que en algún momento
cuando inicié esta campaña lo propuse y fue muy criticada. Lamentablemente por un tema de desinformación de la población, lamentablemente se me atacó mucho y se polemizó esta propuesta que nosotros teníamos. Decían que era irreal, de que no podía ser posible, Claro, pero hoy en porque día... decir hay que aumentar el sueldo mínimo podría ser equivalente a decir, bueno, hay que hacer una ley para eliminar la pobreza, pero en realidad tú tenías una explicación a esas... Exactamente, la explicación estaba ligada en una reunión en el cual había tenido el Ministerio de Trabajo en el 2007, la CGTP, los trabajadores y las grandes empresas. En ella había un acuerdo en cuanto a que la remuneración mínima vital tenía que estar ligada al costo de vida. El costo de vida actual de una familia promedio está ligada a 2.400 nuevos soles. Sin embargo, la remuneración mínima vital actual es de 930 soles, lo que hacía de que la gente no tuviera calidad de vida porque evidentemente ganan muchísimo menos. Entonces la propuesta de nosotros era de que se apruebe una fórmula polinómica del aumento de la remuneración mínima vital que está constituida en la Constitución del Perú, en el artículo 24, que el costo de vida tiene que estar ligado a la remuneración mínima vital. Entonces, nosotros lo que proponíamos es de que se apruebe esta fórmula polinómica y de que no sea utilizada el aumento de la remuneración mínima vital de forma política, como lo ha venido haciendo en estos últimos 3 gobiernos anteriores. Ahora, esta fórmula polinómica, digamos, ¿cuáles son sus componentes? Me imagino el crecimiento económico también tiene que ver en sí, eso. O sea, los 3 componentes básicos para el aumento de la remuneración mínima vital está ligado a la productividad, al costo de vida y a la inflación. Estos 3 componentes están ligados a este aumento. Este aumento no tiene, evidentemente no es de la noche a la mañana, este es un trabajo técnico que ha venido desarrollando el Ministerio de Economía y Finanzas y las diferentes instituciones, en el cual que mediante esa fórmula y esos 3 factores hacen de que progresivamente cada 2 años se aumente la remuneración mínima vital. Y en este caso, lo que propone el ministro Vicente Ceballos, o lo que va a hacer, de cuánto debería ser el cálculo del aumento según la fórmula polinómica. Según la fórmula polinómica, nosotros deberíamos estar llegando a 120 nuevos soles el aumento en este primer trimestre, pero tiene un desfase de 50 soles. A ver, empecemos que los últimos aumentos de remuneración mínima vital en los 3 últimos gobiernos, Alan García, Ollanta y PPK, fueron políticos. Ese aumento se ha dado y no generó ningún perjuicio hacia las grandes empresas porque ellos son los que concentran el mayor personal en el cual ganan el sueldo mínimo. Entonces, nosotros en la reestructuración, o sea, con esos 50 soles de desfase que ha habido, porque Alan García aumentó 150 soles, Ollanta 180 nuevos soles. Pero lo hicieron por decisión... Por decisión política, netamente. Nosotros lo que estamos promoviendo como parte del legislativo es de que esto se constituya mediante un decreto supremo. Ya, pero ¿cuánto debería ser en este momento? Imaginemos que ya se aprobó, que ya tu propuesta... Debería haberse aumentado a 1.050 nuevos soles. O sea, el ministro Ceballos debería anunciar en marzo que el sueldo mínimo es de 1.050 soles. 1.050 nuevos soles. Eso nos pondría ya al nivel de la fórmula polinómica. Exactamente, nos pondría en equilibrio. Sin embargo, lo que nosotros no queremos es de que se siga utilizando esto como un tema político, Claro, sino claro. De que se constituya mediante Y un de ahí decreto más- supremo, y de ahí, como en todos los países latinoamericanos y mundiales, en realidad, de que mediante este decreto supremo y la productividad y el crecimiento del país se pueda generar el aumento Ya progresivamente. sería, digamos, automático. Sea el gobierno que ingrese, basado en la fórmula, el sueldo mínimo debería ir de la mano. Exactamente. Así es lo que nosotros estamos Pero proponiendo. suena muy lógico o sea, no entiendo por qué no se aprueba. ¿Cuál es el obstáculo para que no se haya aprobado esta fórmula? En realidad es un tema de decisión política. Lo que nosotros estamos proponiendo como nuevos parlamentarios en realidad es de que haya un entendimiento con las necesidades de la población y que, bueno, simplemente se haga la gestión necesaria para constituir esto en un decreto supremo, pues que es el deber del Ejecutivo respaldar la demanda ciudadana, ¿no? Claro, el tema de repente fue polémico inicialmente porque tu frase era: mi sueldo no alcanza para nada, lo cual creo que es la frase que todos podríamos repetir cada mes. Pero
digamos, bajo una responsabilidad también de manejo económico, no se trataba solamente de aumentar por aumentar. Sí, por supuesto, esto no nació de la noche a la mañana, fue una demanda ciudadana que, bueno, en coordinaciones y entendimientos con... Yo he visitado toda Lima Metropolitana y he ido escuchando. Uno de los representantes de la CGTP me explicó la demanda ciudadana que venía desde el 2007. Estamos 2020 y hasta ahora no se ha constituido esto en un decreto supremo. Algo tan fácil que en realidad es bastante lógico la demanda ciudadana. Y bastante técnico, sobre todo porque no es demagógico, como muchos podrían pensar o como se pensó inicialmente de tu propuesta. Sí, por supuesto. Bueno, ahora la gente, entiendo yo, ya con los videos que nosotros hemos sacado, hemos explicado a nivel de detalle, lo que nosotros estamos buscando es de que se articule la representación del Ejecutivo con el del Legislativo para poder llegar a acuerdos y consensos lógicos de la demanda ciudadana, ¿no? Es la labor que debería tener el congresista, no de obstaculizar la labor del Ejecutivo, sino proponer, coordinar y poder llegar a soluciones conjuntas de la demanda ciudadana, ¿no? Otra propuesta polémica y alejada completamente de este tema que hemos venido discutiendo es: la fiesta debe volver al fútbol. Banderas, papel picado, instrumentos musicales. Ok, pero eso, a ver, ¿es muy necesario eso? Bueno, mira, yo he escuchado a toda la ciudadanía, yo estoy tratando de llevar la mayor problemática y soluciones lógicas de las problemáticas que aqueja la ciudad. La inseguridad ciudadana no nace a partir de los barristas, o sea, se les ha criminalizado mucho y lamentablemente con el proyecto de ley que promovió una ex parlamentaria, con la 337, lamentablemente se prohibió de que la fiesta no se viva actualmente en el fútbol nacional. Pero hay un tema ahí, porque sí es cierto, no es los barristas, pero dentro de estas barras se infiltra mucha gente, que es delincuente y que finalmente son los que han hecho mucho daño en la calle. Lo que nosotros hemos coordinado, nosotros somos uno de los abanderados, o creo el único abanderado, el cual ha podido coordinar con los 3 principales cabezas de barras. Y nosotros hemos escuchado las demandas ciudadanas que ellos han tenido y hemos coordinado con todos los barristas y los clubes principalmente. Ellos están a favor de que nuevamente vuelva la fiesta del fútbol, pero también otorgándole a la ciudadanía la tranquilidad que ellos necesitan. Por ponerte un ejemplo, ellos están queriendo de que se les empadrone, que el club los empadrone para tener un registro de todos los barristas, para así no originar infiltraciones de personas que al final le hacen daño justamente a la fiesta del fútbol, ¿no? Claro, pero digamos que se les empadrone, ya se les ha empadronado en algunos casos. No, hasta el momento no ha habido un empadronamiento total de todos los barristas. Los barristas tienen un tema jerárquico, no es que uno u otro se haga sus actividades independientemente, ¿no? Esto es bastante estructural. Lo que se quiere solamente con la ley es modificar para que el club pueda ingresar los instrumentos que ellos requieren. Digamos, para resumir el tema, sería como darle una formalidad a es darle una formalidad. Ellos están queriendo el tema del empadronamiento, de que no se les criminalice. Nosotros tenemos varios videos en el cual... Que se van a portar bien. Sí, y eso es esencialmente, ¿no? Y las personas que incumplan esta normativa o se comporten mal en un escenario deportivo no estarían como parte de las barras y evidentemente deberían ser juzgados como lo dice la ley, ¿no? Ahora, yendo ya al tema de la inseguridad ciudadana, ya que este tema tiene que ver con la inseguridad ciudadana, mencionaste algo que me pareció muy interesante: integración de todas las cámaras de seguridad en los distritos con la central de emergencia. ¿Eso requeriría algún tema tecnológico también? Sí, bueno, va primero ligado a promover un proyecto de ley el cual pueda promover de que la institucionalidad policial pueda absorber todas las cámaras de seguridad que actualmente se tienen desintegradas o desarticuladas. O sea, esa es una demanda de la propia Policía Nacional, que he tenido la oportunidad de poderme juntar con ellos, y lo que me dice es cómo quieren que nosotros actuemos rápido si nosotros no tenemos la visibilidad que tienen independientemente muchas empresas privadas o instituciones Muchas públicas. veces las cámaras de seguridad sirven solo para los canales de televisión, para ver cómo se roban las cosas, cómo destruyen, y al final no solucionan mucho porque no se puede actuar de inmediato. O sea, lo que propones es que al tener una integración con el 105,
se pueda actuar en el momento. Sí, sobre el tema de la seguridad ciudadana, en realidad para poder solucionar es un problema bastante complejo. Claro, o sea, lógico. son muchos componentes, no vamos a solucionar solamente integrando las cámaras de seguridad. Toda ¿no? una política y sobre todo que tiene que ver con una actitud de enfrentar el problema, ¿no? Exactamente, mira, necesitamos nuevamente constituir la comisión, la Comisión de Seguridad Ciudadana en el Congreso. Actualmente no existe. La seguridad ciudadana está en manos de la Comisión del Interior y de Defensa, que no constituyen o no atienden la demanda ciudadana actual. Es por eso, cuando Renzo Rayardo era ex congresista, él promovió la creación de esta comisión y se atendieron los temas neurálgicos y de forma directa. Nosotros vamos a proponer de ser elegidos, de que nuevamente se elija o se constituya la comisión. Es necesario para la realidad que estamos viviendo, una comisión ad hoc que vea este tema. Sí, es necesario radicalizar algunos delitos, como el tema de feminicidio, claro, asesinatos y violadores deben ir a cadena perpetua, ¿no? Nosotros estamos con esa bandera, creemos de que radicalizando, por lo menos esas personas, yo que he hecho labores sociales dentro de los penales, los únicos que no cambian son los criminales, los asesinos, los que cometen asesinatos, claro, y los caso, violadores. También hay un tema, ¿no? Hay que exigir que se atiendan las denuncias. Hace 2 días nada más hemos visto que en La Molina, no estamos hablando de los pueblos pues, sumamente alejados, donde la problemática es mucho mayor. Acá en La Molina nada más, 2 policías durmiendo y le estaban pegando a una mujer a una cuadra y no querían, tenían flojera, no atendían. No se debe esperar a llegar a un feminicidio, que obviamente lo que propones ya es cuando se dio el crimen, pero también un tema de prevención que hay que Sí, tratar, por supuesto. ¿no? Nosotros creemos importante de que debemos fortalecer la capacidad de la Policía Nacional del Perú. Tenemos lamentablemente un bajo nivel educativo de los postulantes a la policía, que también va reflejado al tema de remunerativo y de equipamiento que no se le ha venido dando por parte del Ejecutivo. Nosotros vamos a promover de que se mejoren las condiciones salariales, de que se le mejore el equipamiento y de que evidentemente las instituciones que forman a nuestra Policía Nacional sea adecuada y pertinente. Lamentablemente hay muchos policías que no están de acorde a la demanda ciudadana, ¿no? Y que no se les está preparando adecuadamente. O sea, una preparación en la policía sería que a un futuro, o tú pretendes o propones, digamos, una reforma inmediata de la policía actualmente. Se tiene que reconstituir la Policía Nacional. Creemos de que debemos intervenir o declararlo en emergencia. No podemos seguir ofreciendo la calidad de policías que actualmente tenemos. Hay muchos buenos efectivos. Yo lo sé, los conozco bastante, pero también ha habido infiltración durante mucho tiempo de personal inadecuado en la Policía Nacional del Perú. Y justamente bandas organizadas han infiltrado en la policía personal para que les favorezcan los delitos que actualmente cometen, ¿no? No claro. Son todos, son como en toda organización hay gente infiltrada, como en los barristas, pero, que también pero hay los pocos que delincuentes. puedan hacer le hacen mucho daño a la institución. Por supuesto, porque es el órgano que a nosotros nos debería salvaguardar en cuanto a la seguridad, ¿no? Hay una propuesta que también me pareció bastante interesante, guerra contra el cáncer, la has llamado. Dice, las empresas públicas destinarán un día al año para que sus trabajadores se hagan un chequeo preventivo oncológico. Sí, miras, el tema de la propuesta del cáncer, nos hemos juntado, hemos ido al INEI, a determinadas instituciones y venimos en realidad apoyando bastante a las personas con cáncer terminal. Y esto te digo hace 10 años, mi tema de labor social o introducirme en la política, yo soy la primera vez que me introduzco en la política, ¿no? Pero el tema... Pero has hecho labor social anteriormente. Sí, muchísima en varias instituciones. En el caso del cáncer, tenemos 70.000 personas nuevas que se identifican con el... O sea, bueno, en cuanto al análisis, tienen cáncer. 40.000 fallecen por una falta de prevención solamente. Nosotros lo que vamos a promover mediante un proyecto es de que un día al año, un solo día, se les otorga a los trabajadores para que puedan hacerse un chequeo preventivo contra el cáncer. Algo tan simple, tan necesario, pero actualmente no se da, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que nosotros obviamente estamos solicitando. Ese descanso, no es descanso, sino, digamos, ese día destinado al chequeo oncológico
no afectaría en nada su sueldo, No debería afectarlo porque al final constituye un ahorro al fin y al cabo del propio Estado, ¿no? Recuerda, tenemos 70.000 nuevos personas identificadas con cáncer, que lamentablemente por una falta de prevención, 40.000 terminan muriendo. Imagínate, es bastante grave, no es bastante serio. Ahora, y algo tan simple puede contribuir a solucionar toda esta problemática, ¿no? El Seguro Social ha colapsado. ¿Cómo manejar esto? Entiendo que la prevención es clave, pero digamos, en este momento atender nada más ya las enfermedades es un problema, ¿no? Sí, pero mira, hay muchas instituciones a nivel mundial, organizaciones privadas, que el tema del cáncer no es algo... Se ha desarrollado la tecnología, tenemos la ciencia y tenemos la tecnología para poderlo hacer. Las medicinas han avanzado, lo que nosotros no hemos avanzado es en el tema de la prevención. Más costoso es atender a un paciente con cáncer que a prevenirle la enfermedad que un con día anticipación. del año que puedan ir y ver si es que tienen algún problema. Alguna enfermedad, exactamente. Ok, pero esto también requeriría, digamos, una coordinación que con el Ministerio de Trabajo. Sí, por supuesto. Eso se tiene que evidentemente mandar al Ejecutivo para poder coordinar con las instituciones correspondientes, porque eso evidentemente va ligado, ¿no?, al Ministerio de Trabajo, va ligado al Ministerio de Economía y Finanzas, va ligado a determinados sectores que tienen que opinar sobre el proyecto de ley, ¿no? La idea es coordinar, articular y proponer soluciones conjuntas, como te digo, ¿no? Esa es la labor evidentemente que debería tener, más allá de promover proyectos de ley, no solamente tiene, de legislar, sino tiene la representación y la fiscalización, ¿no? Y la fiscalización, claro. Y hablando de fiscalización, ¿qué es de Renzo? Está trabajando ya en la campaña. Evidentemente, bueno, él sigue promoviendo de que no se... Ha habido mucha guerra sucia y ya él en anteriores oportunidades ha vivido en carne propia el tema de que lamentablemente las autoridades, a pesar de que quieran o pongan de modelo de que no se transgreda contra el candidato, sin embargo siempre hay este tipo de conflictos y hasta ahora no se regula adecuadamente, ¿no? Pero está en campaña constantemente. Pero está con ustedes, o sea, participa en la campaña, no se le ve mucho. Bueno, estamos tratando de hacer las caminatas con él, estamos caminando, nosotros ya hemos tenido 5 caravanas con él, pero los medios de comunicación, bueno, ahí están, espero de que nos puedan acompañar pronto. Encantado de conversar con Renzo, es un personaje político que además fue clave en las últimas elecciones municipales. Sabes que muchos lo relacionan con que gracias a su inasistencia al debate es que gana Muñoz. ¿Él lo asume así o piensa que eso no tuvo nada que ver? Bueno, fue un tema coyuntural. En realidad no he hablado sobre el tema en particular, fue una decisión que él personalmente tomó y asumió. No fue un tema del partido político. Pero él entiende de que es importante seguir en el debate político, que es importante seguir haciendo política buena como la que él promueve y que evidentemente esta es una gran oportunidad para no tener el mismo rostro dentro del Congreso de esas malas autoridades que nos han hecho tanto daño, ¿no? Sean errores políticos o no, se asumen y eso no puede significar un alejamiento de la política. Finalmente, él es joven y el camino es largo. Tú también eres joven y la verdad es que te deseamos mucha suerte. El número 36, Perú Patria Segura, Kevin Cornejo estuvo con nosotros y bueno, unas palabras para que te despidas de tu... Bueno, para no tener el mismo Congreso bochornoso que no nos representó, espero de que puedan votar por mí. Soy el número 36, voy con Perú Patria Segura por seguridad, por tener oídos de la población y hacer propuestas ligadas a la necesidad de la población. Espero que ustedes puedan votar por mí. Muchas gracias. Fue Kevin Cornejo, él va con el número 36 por Perú Patria Segura. El tiempo nos ha ganado, nos hemos quedado cortos hablando de propuestas, hablando de política y conociendo más a nuestros candidatos, quienes aspiran a una curul el próximo 26 de enero. Una responsabilidad que también que debemos asumir nosotros, puesto que, como os dije, nosotros somos quienes ponemos a nuestros representantes en el Congreso y ya no debemos quejarnos mucho si es que no son buenos, porque finalmente nosotros somos quienes los elegimos. Si queremos cambiar la historia, debemos escribirla diferente. Eso fue todo por hoy. Esto fue Política y Poder.
elecciones parlamentarias 2020. Conmigo será hasta mañana. Chau.